La paz del Señor, que el Señor les bendiga grandemente, amados hermanos. Estamos aquí para dar más, ¿verdad? Un inicio a nuestras clases, a nuestro curso teológico ETESPE, curso medio en teología, y damos continuación entonces así a nuestro estudio, ¿verdad?, de las epístolas de Pablo. La semana pasada tuvimos una introducción acerca de las epístolas, de la vida del apóstol Pablo, los viajes de él. Y hoy ya iniciamos entonces así, vamos a hacer un estudio, ¿verdad?, de las primeras epístolas, ¿verdad?, primera y segunda de Tesalonicenses. Vamos a la página número 22 de nuestro material. De ahí vamos a estar entonces ya viendo primera y segunda de Tesalonicenses en esta clase. Aquí tenemos, ¿verdad?, ustedes pueden ver la actual Tesalónica, la ciudad de Tesalónica, ¿verdad?, allá en Europa. Ahí usted tiene entonces una imagen, ¿verdad?, de la actual Tesalónica, donde Pablo, ¿verdad?, fundó ya en su segundo viaje misionero entonces esta importante iglesia a la cual va dirigida entonces estas dos cartas, ¿verdad?, estas dos epístolas. Vamos entonces al trasfondo, la introducción entonces de nuestra carta, ¿verdad?, de primera y segunda de Tesalonicenses. Al abandonar la ciudad, Pablo tuvo un breve ministerio en Berea y Atenas. En la última de estas ciudades se le reunieron Silas y Timoteo. Por esto no permanecieron, ¿verdad?, con él durante mucho tiempo, ya que Pablo los envió de nuevo a Macedonia, en misiones separadas. Timoteo, dice, ¿verdad?, fue a Tesalónica y Silas posiblemente a Filipo. Bien, al abandonar, ¿qué ciudad, verdad? Al abandonar, ¿verdad?, la ciudad de Tesalónica, sabemos que hubo una persecución ahí, ¿verdad?, durante la estadía del apóstol Pablo, ya, en esta ciudad, que dice la palabra del Señor, fue durante 3 Shabbat, ¿verdad?, o 3 sábados, que él estuvo ahí enseñando, ministrando la palabra del Señor. Como era costumbre, ¿verdad?, siempre Pablo, cuando llegaba a una ciudad, ¿verdad?, se dirigía inmediatamente a la sinagoga de la ciudad a fin de poder predicar la palabra del Señor a sus ¿verdad?, coterráneos, ¿verdad?, los judíos. Pero como estos, ¿verdad?, rechazaron entonces el mensaje de la palabra del Señor, Pablo se vuelve a los gentiles y hubo un gran número, ¿verdad?, de gentiles y de mujeres importantes que aceptaron, ¿verdad?, el mensaje de Pablo acerca de la persona de Cristo, y entonces él funda esta importante iglesia ahí en la ciudad de Tesalónica. Recordemos que Pablo venía de una persecución, ¿verdad?, de la ciudad de Filipo, cuando se dirige a Tesalónica. Como dije anteriormente, Pablo permanece ahí durante 3 sábados o 3 Shabbat, ¿ya?, para finalmente, ¿verdad?, salir de ahí nuevamente siendo perseguido por los propios judíos que se levantan en contra del mensaje del Señor, ¿verdad?, y se dirige entonces a la ciudad de Berea, donde también, ¿verdad?, predica la palabra del Señor, y finalmente tiene que huir a Atenas, ¿ya? Dice que en estas ciudades se le reunieron sus dos compañeros, ¿verdad?, de viaje, Silas, ¿ya?, y Timoteo. Pero dice, ¿verdad?, la palabra del Señor, que estos no permanecieron con él durante mucho tiempo, ya que Pablo los envió de vuelta nuevamente a Macedonia en misiones, ¿verdad?, separadas. Timoteo nuevamente, ¿verdad?, fue a la ciudad de Tesalónica, pues ahí la obra no había quedado, ¿verdad?, concluida, había quedado inconclusa, y los hermanos de la iglesia de Tesalónica necesitaban ser, ¿verdad?, confirmados en la fe, ser fortalecidos en la fe, responder ciertas preguntas, dudas que habían quedado. Entonces, por esta razón, ¿verdad?, Pablo envía de vuelta a Timoteo y a Silas posiblemente, ¿verdad?, a la ciudad de Filipo, donde también había fundado un importante trabajo ahí, ¿verdad? Recordemos que ahí en Filipo Lidia, la vendedora de púrpura, y su casa se convirtieron al Señor, y posiblemente también ahí quedó fundada, ¿verdad?, o fundado un trabajo. Ambos hombres, dice, volvieron a reunirse con el apóstol en Corintio. Ya nuevamente, ¿verdad?, vemos en Hechos capítulo 18, verso 5, que Timoteo como Silas se reúnen nuevamente, ¿verdad?, en la ciudad de Corintio, donde Pablo permanece ahí durante 1 año y medio, predicando la palabra del Señor y fundando también la iglesia de Corintio, ¿verdad?, junto a Aquila y Priscila.
Y llegan ahí entonces Timoteo y Silas para darle buenas noticias, ¿verdad? Principalmente Timoteo acerca de la iglesia de Tesalónica, del crecimiento que ellos han tenido en la fe, de que aún en la persecución, ¿verdad?, que padecen por parte de los judíos, ellos han permanecido fiel sirviendo al Señor. Parece que el informe de Timoteo fue favorable, ya que Pablo comenta en su primera epístola respecto al crecimiento y el celo de sus conversos. Sin embargo, ellos necesitaban consejo respecto a varios puntos. En primer lugar, había comenzado la persecución por la cual Pablo se sentía quizá responsable en cierta medida, ya que el primer brote había tomado lugar durante su ministerio en Tesalónica. De cualquier manera, él se propuso dar aliento a sus lectores, alabándolos por su fidelidad en sus pruebas. Bien, si usted lee, ¿verdad?, y espero que usted lea y estudie la primera carta de Tesalónica, ¿verdad?, la segunda, se va a dar cuenta entonces que Pablo en la primera carta, ¿verdad?, les da aliento, les da ánimo, porque a pesar, ¿verdad?, de las pruebas que ellos estaban pasando, de la persecución por causa, ¿verdad?, de la fe en Cristo Jesús, ¿verdad?, ellos permanecen, ¿verdad?, fieles con el Señor, ¿verdad?, y la fe de ellos aumenta, ¿ya? En segundo lugar, había una corriente de crítica en contra de Pablo, iniciada posiblemente por la oposición judía, que no solo encontró falta en la conducta de su ministerio en Tesalónica, sino que hasta se aventuró a cuestionar sus motivos. Esto hizo que Pablo saliera en defensa de su conducta. Bueno, fuera de esta carta, ¿verdad?, como propósito tiene el de instruir, el de responder ciertas inquietudes de los tesalónicos, de la iglesia tesalónica, ¿verdad?, tiene como propósito también, ¿verdad?, en segundo lugar, acallar, ¿verdad?, ciertas críticas malintencionadas por parte, ¿verdad?, de los judíos contra la persona de Pablo, que posiblemente, ¿verdad?, lo acusaban de haber fundado esa iglesia ahí, ¿verdad?, de haber predicado ahí con doble intenciones, ¿verdad?, de adquirir riqueza, ¿verdad?, o de aprovecharse de alguna manera, ¿verdad?, de estos hermanos. Entonces, Pablo, ¿verdad?, escribe mostrándole, ¿verdad?, y defendiendo, ¿verdad?, su postura de que en ningún momento, ¿verdad?, él se aprovechó de ello. Al contrario, Pablo, sabemos que Pablo no dependía de las iglesias, eran muy pocas las iglesias que lo ayudaban financieramente, ¿verdad?, porque él era fabricante de tiendas, dice la palabra del Señor. Él tenía, ¿verdad?, su profesión. Fuera de ser un rab, ¿verdad?, un rabino, un maestro en la palabra, ¿ya?, él tenía, ¿verdad?, también su profesión, que era construir, ¿verdad?, fabricar tiendas. Entonces él no dependía directamente, ¿verdad?, de las iglesias, ¿ya? Entonces, de alguna manera, Pablo defiende su ministerio delante de la iglesia de los tesalonicenses, delante de estas calumnias que los propios judíos habían levantado en contra de la persona de Pablo. En tercer lugar, ¿verdad?, el modelo cristiano de santidad requiere reiteración para beneficiar a aquellos que habían salido hace poco tiempo del paganismo, en que los ideales morales eran bajos. Bueno, Pablo también, ¿verdad?, en esta carta le habla acerca de la importancia de llevar una vida, ¿verdad?, en consagración, en santidad, ¿ya? Porque recordemos que muchos de los hermanos de Tesalónica, ¿verdad?, eran griegos, eran, ¿verdad?, personas paganas que no conocían al Señor, ¿verdad?, y que muchas veces practicaban la fornicación, ¿verdad?, participaban, qué sé yo, de fiestas, ¿verdad?, de orgía, ofrecida a los dioses de la época, ¿ya? O iban a los templos, ¿verdad?, donde habían sacerdotisas, ¿verdad?, consagradas para los dioses de la época, ¿verdad?, a través de relacionamientos sexuales. Entonces, Pablo aquí le habla, ¿verdad?, sobre el modelo, ¿verdad?, cristiano de santidad, sobre la importancia, ¿verdad?, de apartarse de fornicación, de tener cada uno, ¿verdad?, su propia esposa, en santidad, en el temor, ¿verdad?, del Señor, ¿ya? En cuarto lugar, la muerte de ciertos miembros de la congregación, dice, creaba preocupación por el bienestar de los seres amados y ocasionaba preguntas respecto a su participación en la salvación final que se cumpliría al regreso del Señor. Bien, quedaron, ¿verdad?, algunas preguntas por hacer. Recordemos que Pablo estuvo solamente 3 Shabbat, o sea, 3 semanas, 3 sábados, ¿verdad?, en esta ciudad,
ya predicando la palabra del Señor y enseñando, y posiblemente habló acerca de la venida del Señor, pero quedaron, como se dice, ¿verdad?, preguntas en el tintero, ¿ya? ¿Qué pasaba, verdad, con los muertos? ¿Qué pasaba con los que morían en el Señor? ¿Ya? Posiblemente, ¿verdad?, algunos se cuestionaban si esas personas irían a participar del reino de Dios, irían, ¿verdad?, a ser salvas. Había una creencia, ¿verdad?, griega, de que las personas, ¿verdad?, cuando morían eternamente, para nunca más, ¿verdad?, resucitar. Entonces, estos cuestionamientos, ¿verdad?, estas preguntas, ¿ya?, quedaban en la mente, ¿verdad?, de los hermanos de Tesalónica. ¿Qué pasaba con aquellos que no alcanzaban a participar, ¿verdad?, de la venida del Señor, del arrebatamiento, y morían antes? Entonces Pablo, ¿verdad?, se encarga en esta carta, ya de Primera Tesalonicense, ¿verdad?, a despejar, ¿verdad?, estas dudas que existían, ¿ya? Hacerles ver, ¿verdad?, de que aquellos que habían muerto en el Señor, de que aquellos que habían partido en el Señor también participarían entonces del arrebatamiento, ¿ya? También tendrían parte en el reino de Dios, ¿ya? Pablo trató de dar instrucción y consuelo apto para esta situación. En quinto lugar, era necesario reprochar una tendencia hacia el desasosiego y la falta de atención a las tareas diarias, que podía haberse originado en una actitud no muy sana hacia el regreso de Cristo. Bien, se daba el caso también, ¿verdad?, de que, bueno, algunos razonaban de la siguiente manera, ¿verdad? Si Cristo viene, entonces ¿para qué vamos a trabajar? ¿Para qué continuamos con nuestro negocio? Y muchos, ¿verdad?, se lanzaron una vida, ¿verdad?, de ocio, por decirlo así, ¿verdad?, de ociosidad. Entonces Pablo, en esta carta también de Primera Tesalónica, les hace ver, ¿verdad?, la importancia de trabajar, ¿ya? La importancia de trabajar con sus manos, seguir llevando una vida normal, ¿verdad?, seguir estudiando, qué sé yo, seguir trabajando, seguir ocupándose de sus quehaceres, ¿ya? Y no lanzarse, ¿verdad?, al ocio, a la pereza, ¿verdad?, a la flojera, al descuido, ¿ya? Para que de esta manera, ¿verdad?, no viniesen ellos a padecer, ¿verdad?, necesidad, ni tampoco su familia, y hacer, ¿verdad?, venir a ser una carga para la iglesia. Observamos hoy en día, ¿verdad?, muchos hermanos que se allegan a la iglesia con esta mentalidad, ¿verdad?, de no querer trabajar, esperar la venida del Señor y no hacer nada, ¿verdad? Y muchas veces estas personas se vuelven una carga, ¿verdad?, para la iglesia, porque hay que mantenerla. Pero aquí Pablo, ¿verdad?, le hace ver sobre la importancia de trabajar, de ocuparse de sus negocios. En sexto lugar, había una cierta falta de comprensión respecto al lugar que ocupaban los dones espirituales y a una tendencia a reprimirlos, ¿ya? Bueno, en el capítulo 5, verso 19, ¿verdad?, Pablo les habla acerca de que no apaguen, ¿verdad?, el espíritu, de que no menosprecien la profecía, que lo examinen todo, ¿ya? Pero que no, ¿cuánto se llama? No apaguen, ¿verdad?, la manifestación del Espíritu Santo, sino que aviven estos dones, ¿ya? Había un desconocimiento, como lo hay hoy en día en muchas iglesias. Hay muchas iglesias hoy en día, ¿verdad?, por desconocer la operación de los dones espirituales, por desconocer, ¿verdad?, lo que es el bautismo con Espíritu Santo, o no creer la actualidad de los dones. Muchas veces a personas que los poseen, ¿verdad?, que los tienen, los mandan a callar, ¿verdad?, los hacen callar. Bueno, estaba pasando esto en la iglesia de Tesalónica, y Pablo, ¿verdad?, da la orden entonces de que ellos no apaguen el espíritu, ya no menosprecien las profecías. Sí da lugar, ¿verdad?, a examinarlo todo, ¿ya? A tener un espíritu muchas veces, ¿verdad?, estudioso, crítico, delante, ¿verdad?, de las profecías, ¿ya? Pero manda, ¿verdad?, a no apagar las profecías, sino dar, ¿verdad?, por decirlo así, lugar al espíritu. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, que es lo mismo, ¿verdad?, que nosotros tenemos que hacer también en nuestras vidas, ¿verdad? No apagar el espíritu, dar libertad en nuestra iglesia al Espíritu Santo, ¿ya? La posibilidad, ¿verdad?, de que Primera de Tesalonicenses fuese en parte una respuesta a una carta enviada por la iglesia a Pablo ha sido sugerida por J. Rendell Harris, como se notó anteriormente, y ha sido más ampliamente explorada. La carta, ¿verdad?, de Primera Tesalonicenses, amados hermanos, ¿verdad?, y Segunda de Tesalonicenses, en la realidad son cartas que vienen a responder, ¿verdad?, preguntas, ¿verdad?, que quedaron en el tintero, que quedaron en la mente de los tesalonicenses debido a
debido a que Pablo permaneció muy poco tiempo ya en ese lugar, ¿verdad? Enseñando, predicando, y no alcanzó, ¿verdad?, a adoctrinar la iglesia, por decirlo de esta manera. Entonces, por esta razón, ¿verdad?, Pablo escribe primera, ¿verdad?, de Tesalonicense y segunda de Tesalonicense, tratando, ¿verdad?, estos temas que acabamos de mencionar. Autenticidad, ¿verdad?, de la carta. La autenticidad de esta epístola fue impugnada por F.C. Baur y más tarde por la escuela holandesa, que negó que Pablo escribiera ninguno de los libros que se le habían tradicionalmente adjudicado. Bien, bueno, hay siempre, ¿verdad?, en lo que se llama la crítica teológica, ¿verdad?, que cuestiona ya si fue realmente, ¿verdad?, Pablo quien escribió esta carta. Hay algunos que cuestionan, que dicen que no, que el autor, ¿verdad?, de esta epístola, ¿verdad?, no puede haber sido el apóstol Pablo. Ahora, ¿en base a qué? ¿En base a qué, verdad, ellos dicen esto? En base a principalmente, ya, porque ellos dicen, ¿verdad?, que en esta carta no se encuentran, ¿verdad?, temas doctrinales. Ya, no hay temas dogmáticos, como en la otra, ¿verdad?, epístolas, como en Romanos, ya, como por ejemplo en Gálatas. Ya no existen temas doctrinales. Cuando hablo de temas doctrinales, hablo de temas, ¿verdad?, que tienen que ver con las doctrinas bíblicas. Por ejemplo, en esta carta, ¿verdad?, no encontramos temas doctrinales como la salvación, ya, como el perdón. Ya, Pablo no toca estos temas dogmáticos, ¿verdad?, doctrinales. Pero quienes critican, ¿verdad?, y defienden esta postura se equivocan. Se equivocan, ¿por qué? Porque en esta carta, ¿verdad?, de primera Tesalonicense y segunda Tesalonicense, sí se tocan temas dogmáticos o doctrinales, como por ejemplo la parousia, ya que es la palabra, ¿verdad?, griega, que quiere decir, ¿verdad?, que habla acerca de la segunda venida del Señor. Ya, ahí se está tocando, ¿verdad?, un tema doctrinal que tiene que ver con escatología, ya, con la venida del Señor, ya, la segunda aparición, ¿verdad?, de Cristo. Entonces, los críticos, ¿verdad?, de esta epístola sí se equivocan al decir, ¿verdad?, de que Pablo no escribió esta epístola porque no hay temas dogmáticos o doctrinales. Sí los hay, ¿ya? Y uno de ellos es la parousia, ¿verdad?, o la segunda venida, ya, del Señor por la iglesia, que es un tema, ¿verdad?, escatológico, totalmente. ¿Ya? Bien. Así que no colocamos en duda, no cuestionamos, ¿verdad?, la idea de que fue Pablo quien realmente escribió primera de Tesalonicense y segunda de Tesalónica. La fecha en que aproximadamente, ¿verdad?, se redactó, ya, puede ser fijada aproximadamente, ya que la permanencia de Pablo en Corintio, ¿verdad?, coincidió al menos parcialmente con el periodo de la autoridad de Galio como procónsul de Acaya. ¿Quién era Galio? Galio, ¿verdad?, fue un procónsul, ¿verdad?, o gobernador romano de Acaya, la región de Acaya, ¿verdad? Cuando hablo de la región de Acaya estoy hablando, ¿verdad?, de Corintio, ¿ya? Toda esa región. Y Galio, ¿verdad?, fue procónsul, ¿verdad?, aproximadamente en el año 51 y 52 después de Cristo. Y esto nosotros lo encontramos en la Escritura, en Hechos capítulo 18, verso 11 al 13, ¿ya? Que dice que Pablo, mientras permaneció, ¿verdad?, en la ciudad de Corintio, quien era, ¿verdad?, el gobernador, ¿verdad?, era Galión, ¿ya?, o Galio, como lo llama ahí, ¿verdad?, la Escritura en Hechos capítulo 18, verso 11 al 13. Por lo tanto, vemos, ¿verdad?, que la propia, ¿verdad?, historia confirma lo que está relatando, ¿verdad?, el escritor Lucas en el libro de Hechos. Ya, por lo tanto, ahí vemos la autenticidad, ¿verdad?, de la palabra, ¿verdad?, del Señor, porque la propia historia, ¿verdad?, confirma, ¿verdad?, lo que Lucas está mencionando. Lucas hace mención ahí en su carta, ¿verdad?, en el libro de Hechos, perdón, ya, en su narración hace mención de Galión, ¿verdad?, que fue un personaje que existió ya en la época de Pablo. Y Pablo entonces, ¿verdad?, en el año 52 aproximadamente, ¿verdad?, está en Corintio, ¿verdad?, predicando la palabra del Señor ahí, fundando la iglesia de Corintio junto a Aquila y Priscila, y envía entonces desde Corintio, ¿verdad?, ya esta carta de primera Tesalonicense para la iglesia de Tesalónica. Entonces aproximadamente Pablo escribió
Ya esta epístola, ¿verdad?, en el año 51 o 52 después de Cristo, que coincidió con la gobernación, ¿verdad?, de Galión, ya, o Galio, ahí justamente, ¿verdad?, en Corinto, ¿verdad?, en la provincia de Acaya, ya. Entonces vemos que la propia historia, ¿verdad?, confirma esto. Entonces, fecha aproximada, ¿verdad?, de que fue escrita, ¿verdad?, o redactada esta carta fue en el año 51-52 después de Cristo. No hay duda con respecto a eso. Bien, vamos a ver un breve bosquejo. Ya no voy a abarcar todo el bosquejo de Primera de Tesalonicenses, pero voy a tocar algunos puntos que a mí me parecen interesantes de hacer mención acerca de la carta de la epístola Primera Tesalonicenses. Vemos el bosquejo, el contenido. Entonces, el versículo 1, Pablo se presenta, ¿verdad? Salud y acciones de gracia. Pablo comienza diciendo: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, aquí Pablo, ¿verdad?, se presenta como el autor, ¿verdad?, de la carta, ¿ya? El redactor de la carta, Pablo, ¿ya? Y también presenta a su equipo, ¿verdad?, Silas o Silvano y Timoteo, que eran quienes le acompañaban. Silvano, ¿verdad?, conocido como Silas, era un compañero experimentado de Pablo, conocido desde hace un buen tiempo. Viajó con Pablo en su segundo viaje misionero y fue encarcelado y liberado con él en la cárcel de Filipo. Recordemos cuando liberaron a una joven, ¿verdad?, poseída por un espíritu, ¿ya? Y los echaron dentro de la cárcel, ¿verdad? Lo amarraron en el cepo y a medianoche comenzaron a alabar al Señor, a cantar, ¿verdad?, himno. Vino un gran terremoto, el cual abrió, dice la palabra del Señor, las puertas de la cárcel, ya las cadenas de la cárcel, ¿verdad? Y el carcelero entonces Filipo se convierte al Señor junto con toda su familia. Finalmente abandonan Filipo para dirigirse a Tesalónica, ¿ya? Y quien lo acompañaba era Silas o Silvano, ¿ya? Cuando Pablo vino por primera vez a Tesalónica, Silas vino con él. Por lo tanto, los tesalonicenses conocían bien a Silvano o Silas, ¿ya? Tenemos también acá, ¿verdad?, a Timoteo, que era un ciudadano de Listra, una ciudad de la provincia de Galacia. En Hechos capítulo 16, verso 1 al 3, dice que era hijo de padre griego y de madre judía llamada Eunice. Desde su juventud fue instruido en la escritura por su madre y su abuela. Timoteo era un compañero y asociado de confianza de Pablo y había acompañado a Pablo en muchos de sus viajes misioneros, ¿ya? Este Timoteo, ¿verdad?, era un joven pastor, el cual Pablo lo había unido junto a él, ¿verdad?, en su segundo viaje misionero para que lo acompañara. Ya era un joven que gozaba de un buen testimonio en Listra, ya la iglesia hablaba muy bien de él, aunque de padre griego, ¿verdad?, pero de madre judía, ¿ya? La palabra del Señor dice también, ¿verdad?, que por causa de los judíos, Pablo tuvo que realizarle, ¿verdad?, a Timoteo el Brit Milá, ¿verdad?, o la circuncisión, ¿ya? Porque como era hijo también de padre griego, entonces podía haber, ¿verdad?, un cuestionamiento cuando entrase en la sinagoga, en los lugares sagrados de los judíos. Por esta razón, ¿verdad?, Pablo le lleva a cabo, ¿verdad?, el Brit Milá o la circuncisión a Timoteo, ¿ya? Bien. Bueno, Pablo aquí se presenta entonces, dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, a quien va dirigida la iglesia, la carta, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Dos palabras claves que menciona aquí Pablo también son gracia y paz. Él les desea a Pablo, ¿verdad?, les desea a los hermanos de Tesalónica, ¿verdad?, gracia y paz. La palabra gracia en griego es shairen o charis, ¿verdad?, que significa favor, bondad, y se refiere especialmente, ¿verdad?, a la bondad de Dios. O sea, lo que Pablo está diciendo, ¿verdad?, a la iglesia de Tesalónica es que la bondad de Dios esté con ustedes. Y la segunda palabra, ¿verdad?, que utiliza es paz, que era una palabra muy conocida, ¿verdad?, para los judíos, que es la palabra shalom, ¿ya?, que tiene su origen en el idioma hebreo y transmite un deseo de salud, armonía, paz interior, calma y tranquilidad. Ya, eso significa la palabra shalom, ¿verdad? Cuando una persona dice shalom o paz a otra persona, está diciendo que tengas, ¿verdad?, salud, armonía, paz
interior, calma y tranquilidad. Utiliza dos palabras, ¿verdad?, conocidas tanto para los griegos. La palabra gracia, ¿verdad?, una palabra griega que se utilizaba para saludar en la época, y la palabra paz, shalom, era una palabra judía, ya, que se utilizaba también para saludar. Recordemos que la iglesia de Tesalónica estaba compuesta tanto de griegos, ¿verdad?, o paganos, por decirlo así, ¿verdad?, que venían del paganismo, ya, y también por judíos, ya. Versículos 4 y 5 dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro la obra de vuestra fe, del trabajo vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermano amado, de Dios vuestra elección. ¿Ya? Entonces aquí Pablo en esta carta, ¿verdad?, se acuerda, dice, ya de la obra de la fe de ellos, del trabajo, del amor que habían mostrado, ¿verdad?, hacia el Señor Jesucristo, la constancia en la esperanza que los tesalonicenses, ¿verdad?, tenían a pesar de los problemas. Pablo estaba tan agradecido con Dios por los tesalonicenses porque había un innegable, ¿verdad?, trabajo del Espíritu Santo y un cambio maravilloso en la vida de ellos. Las tres grandes virtudes cristianas eran evidentes entre ellos: fe, amor y esperanza. Ya los tesalonicenses tenían, ¿verdad?, como iglesia la fe, el amor y la esperanza. Se habían realmente convertido, dedicado al Señor. Una sección dedicada, ¿verdad?, a la instrucción se ocupa sucesivamente de la necesidad de santidad. Ya en el capítulo 4, ¿verdad?, Pablo les habla sobre la importancia, ¿verdad?, de santificar sus vidas, de consagrar su vida al Señor, de cambiar de vida. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice Pablo, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Como dije anteriormente, ¿verdad?, en esas culturas era, por decirlo así, normal, ¿verdad?, que el hombre tuviese más de una mujer, o que las mujeres, ¿verdad?, incursionasen, ¿verdad?, en más de una relación, ya, incluso extramarital muchas veces, ya, o matrimonial, ya. Por lo tanto, Pablo, ¿verdad?, que les hace ver de que ellos como cristianos, ahora como hijos de Dios, ¿verdad?, debían procurar y velar, ¿verdad?, por una vida santa, ¿verdad?, delante de la presencia del Señor. Él le dice, Pablo, ¿verdad?, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Si quieren saber cuál es la voluntad de Dios para sus vidas, ¿verdad?, santifíquense, les dice Pablo. Pablo dejó bastante claro cuál era la voluntad de Dios para el cristiano. La idea detrás de santificación es ser apartado, y Dios quiere que seamos apartados de una cultura impía y su inmoralidad sexual. Si nuestra conducta sexual no es diferente que la de los gentiles que no conocen a Dios, entonces no estamos santificados, apartados de la manera en que Dios quiere que lo estemos. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, dice. Vivimos diferente al mundo cuando mantenemos nuestro cuerpo en santidad y honor. La inmoralidad es lo contrario del honor, porque denigre y corrompe al hombre. Los que no refrenan sus deseos sexuales actúan más como animales que como humanos, siguiendo cada impulso sin limitaciones. Entonces aquí Pablo, ¿verdad?, le hace, ¿verdad?, ver acerca de la importancia, ¿verdad?, de la santificación en el capítulo, ¿verdad?, número 4, que son una de las cosas, ¿verdad?, uno de los tantos puntos que Pablo toca en esta carta. Bien, aquí Pablo llega, ¿verdad?, al punto, ¿verdad?, principal de la carta de 1 Tesalonicenses, ¿verdad?, que es acerca de la parousia, ¿verdad?, o la venida del Señor, que era una de las dudas que también, ¿verdad?, los hermanos de Tesalónica tenían, ya, como iglesia, debido a que, como dije anteriormente, Pablo no había tenido el tiempo suficiente de poder enseñarle. En el capítulo 4, verso 13 al 15, ¿verdad?, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no nos tristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. En las pocas semanas, ¿verdad?, que Pablo estuvo con los tesalonicenses, hizo énfasis en el pronto regreso de Jesús, y los tesalonicenses lo creyeron seriamente.
Esta era parte de la razón por la que eran el tipo de iglesia a la que Pablo felicitaba tanto. Sin embargo, después de que Pablo se fuera, se hacían preguntas sobre los cristianos que murieron antes del regreso de Jesús. Estaban preocupados por la idea de que esos cristianos pudieran perderse del gran evento futuro y de que pudieran perderse la victoria y la bendición de la venida de Jesús. Bueno, esta era la preocupación, ¿verdad?, de los tesalonicenses con respecto a los hermanos que morían, ¿verdad?, en el Señor. Los cristianos, ¿verdad?, llamaban a la muerte dormir, pero hacían hincapié en la idea de descanso. Los primeros cristianos comenzaron a llamar a sus lugares de entierro cementerio, lo que significa dormitorio o lugares para dormir. Sin embargo, la Biblia nunca describe la muerte de un no creyente como dormir, pues no hay descanso, paz ni consuelo para ellos en la muerte. Bien, aquí Pablo, ¿verdad?, entonces habla, ¿verdad?, acerca de los que duermen en el Señor. ¿Ya? Compara la muerte, ¿verdad?, con un descanso, ¿verdad? Compara la muerte, ¿verdad?, con dormir, ¿ya? Pero le hace ver, ¿verdad?, que un día estos cristianos que duermen, ¿verdad?, en el Señor, un día, ¿verdad?, van a despertar. Le voy a pedir un momento, ¿verdad?, para poder, se me está desconectando el computador. Bien, ahí cargamos nuevamente. Entonces, ¿verdad?, Pablo compara la muerte, ¿verdad?, con un descanso, ¿verdad?, con dormir, pero un día quien duerme va a despertar de este sueño. A diferencia de lo que creían los griegos, ¿verdad? En la cultura griega se creía, ¿verdad?, que las personas dormían eternamente, ya era un dormir eterno. Pero en la teología, ¿verdad?, cristiana, el cristiano, ¿verdad?, duerme, pero un día va a ser despertado por el Señor, ¿ya? Bueno, en esa época también los cristianos comenzaron a llamar, como dice acá, ¿verdad?, los lugares de entierro cementerio, que es una palabra latina, ¿verdad?, la cual quiere decir dormitorio o lugar para dormir, ¿ya? Pablo le dice acá, ¿verdad?, para que no entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Como el cristiano muerto está muerto y deja, ¿verdad?, este cuerpo, y dejar este cuerpo, ¿verdad?, es como recostarse para tomar una siesta y despertar en gloria. Es moverse, no morirse. Por esta razón los cristianos no deberían entristecerse como los otros que no tienen esperanza, cuando sus seres queridos en Jesús mueren. Bueno, aquí Pablo, ¿verdad?, les hace ver que un día, ¿verdad?, estos que duermen en el Señor van a ser despertados y van a resucitar, que en su venida, Pablo deja claro aquí en la carta, que en su venida, ¿verdad?, los muertos en Cristo resucitarán primero, serán despertados primero, ¿ya? Y aquellos que hayan quedado vivos entonces serán transformados y se irán con el Señor. Como cristianos podemos llorar por la muerte de otros cristianos, pero no como los otros que no tienen esperanza. Nuestra pena es como la tristeza de alguien que ve a un ser querido partiendo en un largo viaje, sabiendo que lo volverá a ver, pero no por un largo tiempo, ¿ya? O sea, nosotros los hijos de Dios, ¿verdad?, no podemos caer, ¿verdad?, en la angustia, en la depresión que caen aquellas personas que no conocen al Señor. ¿Por qué? Porque hay una diferencia, ¿verdad? Nosotros tenemos la esperanza, ¿verdad?, de la resurrección, ¿ya? El propio Jesús dijo, quien cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿ya? También dijo, ¿verdad?, que iba a preparar lugar para nosotros, para que donde Él esté, nosotros podamos estar también con Él, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que creer que un día el Señor volverá por nosotros y que aquellos que ya murieron, ¿verdad?, resucitarán, se levantarán, ¿ya?, para estar con el Señor también, como lo dice Pablo aquí en esta carta. Bien, vamos a ver también en esta clase, ¿verdad?, rápidamente ya también segunda de Tesalonicenses, ¿ya? Bien, autenticidad, ¿verdad?, de esta carta también, ¿verdad?, bueno, segunda de Tesalonicenses, ¿verdad?, Pablo la escribe poco tiempo después de primera de Tesalonicenses. Es una carta que también tiene como propósito ya responder ciertas inquietudes que tenían, que quedaron también, ¿verdad?, en la iglesia, y también corregir ciertas conductas que se estaban, ¿verdad?, llevando a cabo dentro de la iglesia de los tesalonicenses. Se escribe, ¿verdad?, dentro del mismo año, del año 51-52, mientras Pablo, ¿verdad?, permanecía en la provincia de Acaya o en Corintio, ¿ya?
Autenticidad. Esta no puede ser cuestionada sobre la base de la evidencia externa, ya que el canon de Muratori, ¿ya?, la incluye como lo hace el canon de Marción, que proviene de una época anterior. También Ireneo, ya, padre de la Iglesia, hace referencia específica a la misma. Bien, bueno, a diferencia de primera Tesalonicense, segunda de Tesalonicense no puede ser cuestionada, ¿verdad?, sobre la paternidad de Pablo, ¿ya?, sobre si fue Pablo realmente que escribió la carta. ¿Por qué razón? Porque el canon, ¿verdad?, de Muratori, ¿qué es lo que es el canon de Muratori? El canon de Manutori, ¿verdad?, es un manuscrito del siglo VIII que fue escrito en Roma, ¿ya?, hacia el año, ¿verdad?, 200 después de Cristo, que contiene una lista de 22 libros reconocidos como canónicos, ¿ya? Quien encontró, ¿verdad?, este canon, que estuvo desaparecido, ya, en la biblioteca, ¿verdad?, de Ambrosiana de Milán, ya, fue encontrado este canon con estos 22 libros del Nuevo Testamento, ¿verdad?, que estaba perdido durante mucho tiempo. Fue Ludovico, ¿verdad?, Antonio Muratori, ya, que era un sacerdote, ¿verdad?, que estaba ahí, ya. Él encuentra entonces este canon y por eso se le da este nombre, ¿verdad?, el canon Muratori, ¿verdad?, ya, que es un canon muy importante porque fuera, ¿verdad?, de ser un canon, ¿verdad?, muy antiguo, ya, una escritura, ¿verdad?, muy antigua del Nuevo Testamento, al lado contenía, ¿verdad?, unos comentarios, traía unos comentarios, ya, como los traen muchas Biblias hoy en día de estudios bíblicos, ya, y al lado, ¿verdad?, de esos comentarios, ya, estaba escrito, principalmente en el libro de Segunda Tesalonicense, en el canon Muratori, de que el escritor, ¿verdad?, o el autor de Segunda Tesalonicense, ¿verdad?, era el propio apóstol Pablo. O sea, en esa época ya, estamos hablando, ¿verdad?, del año 200 después de Cristo, ya se reconocía, ¿verdad?, a Pablo, ya, como el autor de Segunda de Tesalonicense. Se reconocía, e incluso Ireneo, ¿verdad?, que fue un padre de la iglesia, también reconocía a Pablo como el autor de Segunda de Tesalonicense. Estamos hablando, hermanos, del siglo II, ya, de la era cristiana, ya. Por lo tanto, el canon Muratori, ¿verdad?, es un canon muy antiguo del Nuevo Testamento. Amén. Entonces no hay duda en cuanto a la paternidad, ¿verdad?, de que Pablo, ¿verdad?, fue el escritor de Segunda de Tesalonicense, al igual que de Primera. En primer lugar, se considera poco probable que el apóstol hubiese escrito por dos cartas de una semejanza tan marcada, dentro de un lapso relativamente breve. Esta objeción pierde gran parte de su fuerza cuando se observa que al máximo los paralelos no abarcan más de una tercera parte del contenido total de esta epístola, y que los mismos están frecuentemente relacionados de otro modo, cosa que no cabría esperar si un escritor desconocido hubiese escrito la segunda carta utilizando Primera de Tesalonicenses como modelo. Bien, bueno, aquellos retractores, ¿verdad?, aquellos que dicen que ¿cuánto se llama? Pablo no fue el escritor de Segunda de Tesalonicenses, utilizan como base, ¿verdad?, el hecho de que no hay paralelo, ya, entre Primera y Segunda de Tesalonicenses, ya. Bueno, Pablo no era, ¿verdad?, reacio, ¿verdad?, a escribir, ¿verdad?, dos cartas iguales, ya. Un escritor, ¿verdad?, no es, ¿cuánto se llama?, obligado a escribir dos cartas iguales. Y también, ¿verdad?, se le critica el hecho de que Pablo no habla las mismas cosas, o Pablo habla las mismas cosas, ¿verdad?, en las dos cartas. Bueno, Pablo como pastor, ¿verdad?, no era reacio a decir las mismas cosas más de una vez, si pensaba que la situación, ¿verdad?, lo requería, ¿ya? Él no era, ¿verdad?, un diletante. O sea, Pablo, si tenía que repetir algo, ¿verdad?, para poder enseñarlo y que quedase, ¿verdad?, grabado en la mente de sus oyentes, Pablo, ¿verdad?, lo hacía, ¿ya? Por lo tanto, este cuestionamiento que hacen, ¿verdad?, de que no existen paralelos entre las dos cartas, ya, no se asemejan, no necesariamente, ¿verdad?, tienen que asemejarse, porque Pablo puede tratar, ¿verdad?, en las dos cartas cosas distintas, ¿ya? Pero vemos que no es así,
porque tanto en 1 Tesalonicenses como en 2 Tesalonicenses, Pablo habla sobre dos temas que repiten, que es la venida del Señor. Si ustedes estudian 2 Tesalonicenses, léanlo, porque es cortito, no es largo, ¿ya? Se van a dar cuenta, ¿verdad?, que Pablo también toca el tema de la parousia, de la venida del Señor. Y en 1 Tesalonicenses el tema principal es ese también, ¿ya? Ahora, el hecho de que Pablo, ¿verdad?, vuelva nuevamente a repetir, ¿ya?, como pastor, un tema que ya trató en una carta anterior, no quiere decir, ¿verdad?, no lo anula, ¿verdad?, como el escritor o el autor de la epístola, porque los pastores, ¿verdad?, tienden, ¿ya?, y le hablo como pastor, tienden a repetir las mismas cosas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que quienes lo escuchan, ¿verdad?, o lo oyen, ya sea en un sermón, una enseñanza, ¿verdad?, les quede grabado, ¿verdad?, les quede en la mente grabado, clavado, ¿verdad?, la enseñanza. Entonces Pablo como pastor también, ¿verdad?, utiliza esta pedagogía, por decirlo así, este método de repetir las cosas, ¿ya? Por lo tanto, este argumento, ¿verdad?, no echa por tierra el hecho de que haya sido Pablo quien haya escrito 1 y 2 de Tesalonicenses. En segundo lugar, la representación del regreso del Señor es demasiado diferente de la que aparece en la primera epístola, como para provenir del mismo autor. Bueno, se cuestiona también, ¿verdad?, y se dice que no fue Pablo quien escribió 2 de Tesalonicenses, porque en 1 Tesalonicenses, si se compara con lo que dice Pablo en 2 de Tesalonicenses con respecto a la parousia o a la venida del Señor, hay mucha diferencia. Pero posiblemente, ¿verdad?, en 2 de Tesalonicenses Pablo, ¿verdad?, está ahondando más en el tema, dando más detalles que no dio, ¿verdad?, en 1 de Tesalonicenses. Está profundizando más en el tema, ¿ya? Pero esto no quiere decir, ¿verdad?, que no haya sido él quien no haya escrito la epístola. En vez de ser presentado como un evento inminente, se dice que el mismo sigue a otros dos eventos futuros, a saber, la apostasía y la revelación del hombre de pecado. Bueno, en 2 Tesalonicenses Pablo, ¿verdad?, como dije anteriormente, ahonda más en el tema. No solamente, ¿verdad?, habla de la parousia o de la segunda venida del Señor, sino que también, ¿verdad?, habla del anticristo, el hombre de pecado, y también habla sobre una apostasía que va a venir primero, ¿verdad?, antes de la venida del Señor. Sin duda es cierto que la enseñanza tiene un corte diferente, pero parecería estar dictado por la necesidad de la iglesia. Falsas nociones respecto al regreso requerían una relación ordenada del programa profético en un bosquejo general, ¿ya? En su exposición de estas cosas, el apóstol indica que la enseñanza no es realmente nueva para sus lectores, así que difícilmente puede él ser acusado de novedad. La verdad es que la primera epístola menciona tiempo y ocasiones, y esto está de acuerdo con la forma en que el tema es tratado en 2 de Tesalonicenses. Bien, como dije anteriormente, ¿verdad?, de que Pablo trate el tema de la segunda venida del Señor, ¿verdad?, de una forma diferente en 2 de Tesalonicenses, ya es porque Pablo está, quién sabe, ¿verdad?, ahondando más en temas, ¿verdad?, como la apostasía, el hombre pecado, temas que anteceden, señales que anteceden, ¿verdad?, a la segunda venida del Señor. Pero esto no quiere decir, ¿verdad?, ni anula, ¿verdad?, de que Pablo haya sido, ¿verdad?, el escritor de esta epístola. En tercer lugar, visto que la enseñanza escatológica del apóstol no incluye en ninguna otra parte al hombre pecado, se ha llegado a la conclusión de que Pablo no es el autor aquí. Esto ha sido presentado de modo más radical por aquellos que ven en 2 Tesalonicenses una dependencia para con la leyenda de Nerón, que mantenía que este emperador no había muerto en realidad, sino que reaparecería en el oriente y reafirmaría su antiguo poder. Bueno, hay algunos, ¿verdad?, historiadores que han dicho, ¿verdad?, lo que Pablo está diciendo acá, ¿verdad?, y se está refiriendo acá es a la persona de Nerón, ¿ya? Había una historia en la época, ¿verdad?, que decía que Nerón no había muerto, ¿ya? Había sido un hombre tan malo, ¿verdad?, un emperador tan malo, que algunos creían, incluso se corría la voz en Roma en la época, ¿verdad?, de que Nerón no había muerto, que estaba vivo y que iba a aparecer por segunda vez. Bueno, ese tipo de historia, ¿verdad?, hasta el día de hoy se dan, ¿verdad? Hasta el día de hoy hay gente que dice que Elvis no murió, que todavía está vivo. Hasta el día de hoy, ¿verdad?, hay gente que dicen que Hitler, ¿verdad?, no murió, sino que anduvo por Argentina, huyó, ¿verdad?, no murió en un búnker, sino que huyó a Argentina, anduvo en Paraguay. Bueno, ese tipo de historias se dan, ¿verdad? Pero Pablo aquí, cuando habla, no se está refiriendo a Nerón,
Se está refiriendo, ¿verdad?, al hombre de pecado, se está refiriendo, ¿verdad?, al anticristo, que va a ser también, ¿verdad?, una de las señales que van a anteceder la venida del Señor, la venida visible, ¿verdad?, de Cristo. No estoy hablando del arrebatamiento, estoy hablando de la venida visible del Señor. En cuarto lugar, se alega que el tono de las dos epístolas es demasiado diferente como para dar lugar a la suposición de que los dos tengan el mismo autor. La primera epístola es brillante, cálida y halagadora, mientras que la segunda es mucho menos íntima. Hasta se la puede considerar fría y cortante. La diferencia está allí, pero esto no elimina la mano de Pablo, de ningún modo, como tampoco la diferencia en tono en las cartas corintias. Es lo suficientemente perjudicial como para llegar a ser decisiva. Sin duda no cabe la posibilidad de suponer que Pablo estaba en un contacto lo suficientemente estrecho con la situación de Tesalónica como para reconocer las condiciones en que se encontraba la iglesia y qué es lo que era necesario para contrarrestarlo. Uno puede quizás hacer referencia a la doble descripción que el apóstol hace de sí mismo, primero como nodriza, luego como padre. Bueno, los que alegan, ¿verdad?, de que Pablo no fue el autor porque las dos epístolas, ¿verdad?, están escritas en un tono diferente, ya quieren decir que no conocen a Pablo. Pablo, ¿verdad?, tenía, ¿verdad?, esos cambios de, por decirlo así, de verdad, de humor o de tono, ya, y lo podemos ver en las epístolas de él. Por ser en la epístola, ¿verdad?, si ustedes estudian la epístola de los Corintios, en la primera carta, ¿verdad?, de los Corintios es una carta más, por decirlo así, ¿verdad?, más de reprensión, más de corrección, incluso de amenaza contra aquello, ¿verdad?, que se habían levantado contra la autoridad de Pablo. En la segunda carta ya, ¿verdad?, Pablo habla ya de una forma, ¿verdad?, diferente, una forma más paternal, al ver, ¿verdad?, el arrepentimiento de los corintios, ¿verdad?, ya, al ver el cambio de conducta de los corintios. Entonces, todos estos cambios, ¿verdad?, de humor, ya, o forma en que se escribe, ¿verdad?, y se dicen las cosas, también están unidas, ¿verdad?, a un aspecto también, ¿verdad?, del momento psicológico por el que la persona, ¿verdad?, está pasando, ¿verdad? Amén. Pero esto no quita, ¿verdad?, de que haya sido Pablo quien haya escrito primera y segunda de Tesalonicenses, ¿ya? Bien, vamos a ver algunos aspectos importantes, ¿verdad?, del bosquejo de segunda de Tesalonicenses. Lógicamente no podemos verlo todo por el tiempo, pero vamos a ver algunos puntos importantes. En el versículo 1, ¿verdad?, Pablo dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos, y cada uno de vosotros abunda con los demás. Bueno, Pablo comienza aquí, ¿verdad?, con una nota, ¿verdad?, de aliento, dando gracias a Dios por el aumento de la fe, el amor entre sus lectores, ¿verdad?, notando que este proceso ha tomado lugar en medio de las persecuciones. Recordemos que, ¿verdad?, la iglesia tesalonicense era una iglesia, ¿verdad?, perseguida, seguía siendo perseguida por los judíos, ¿ya? Y Pablo da gracias al Señor, ¿verdad?, porque a pesar de todo esto ellos seguían creciendo, ¿ya? Pablo da gracias a Dios por lo que los tesalonicenses estaban, esta fe y amor prosperando en medio de las persecuciones y tribulaciones. Hicieron a Pablo gloriarse los tesalonicenses en otra iglesia, ¿verdad? O sea, los tesalonicenses, ¿verdad?, servían de ejemplo para otra iglesia, ¿ya?, que a pesar de que eran perseguidos, seguían firmes, ¿verdad?, y perseverando en la fe. Su verbo va creciendo es inusual, en este caso, solo en la Biblia griega, y da la idea de un crecimiento muy vigoroso, ¿ya? El verso 6 dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, ¿ya? Bueno, aquí Pablo, ¿verdad?, muestra en 2 Tesalonicenses que aquellos que los perseguían, ¿verdad?, que aquellos que estaban haciendo el papel, ¿verdad?, de persecutores, un día iban a tener que enfrentar el juicio, justo juicio, ¿verdad?, de Dios. Mucha gente cuestiona la justicia del juicio de Dios, ¿verdad? Ellos creen que el amor de Dios y su juicio se contradicen entre sí. Pero el juicio de Dios se basa en el gran principio espiritual, que es justo delante de Dios pagar a esos que mal hacen, puesto que Dios es justo. Él pagará a todo mal, y todo va a ser juzgado y contabilizado, ya sea en la cruz o en el infierno, ¿ya? O sea, aquí vemos acá la justicia de Dios, ¿verdad? Vemos acá aquellos que dicen, ¿verdad?, que no, Dios solamente es amor, ¿verdad? Dios no puede castigar. Pero aquí nos muestra, ¿verdad?, este versículo nos muestra que Dios paga a cada uno, ¿verdad?, conforme a sus hechos.
¿ya? Y aquellos que han perseguido a la iglesia, aquellos que han negado el nombre de Dios, ¿verdad? Un día van a tener que pagar. Un día, ¿verdad? Van a ser juzgados, según el apóstol Pablo. El juicio de Dios significa que no existe nada poco importante en mi vida. Todo está bajo la mirada de un Dios al que debo responder. Un mundo en el que finalmente no se hiciera justicia no sería el mundo de Dios en lo absoluto. Un día, ¿verdad? Estas personas van a tener que pagar, ¿ya? Y van a recibir el justo pago de Dios. Capítulo 2, verso 1 y 2, ¿verdad? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Bueno, aquí en el capítulo 2, Pablo nuevamente, ¿verdad?, vuelve a hablar sobre la venida del Señor. Ahora, ¿por qué? Hay algunos escritores, ¿verdad?, y algunos teólogos que dicen que en la segunda, ¿verdad?, carta o epístola de Tesalonicenses, Pablo escribe esta carta porque hubo alguien, ¿verdad?, que introdujo una enseñanza dentro de la iglesia, ¿verdad?, con respecto a la venida del Señor, ¿verdad?, torcida, ¿ya? O alguien escribió una carta, ¿verdad?, torcida, confundiendo a los hermanos, ¿verdad?, de Tesalónica, ¿verdad?, con respecto a la venida del Señor. Entonces aquí Pablo está contrarrestando un error doctrinal que entró dentro de la iglesia a través de una persona o a través de una carta que no fue la del apóstol Pablo. ¿Ya? Hay algunos que dicen esto. Por eso dice Pablo, ¿verdad?, no conturbéis, ya, ni por palabra ni por carta. ¿Por qué Pablo dice esto? No os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Porque quiere decir que alguien, ¿verdad?, estuvo confundiendo a los hermanos, ya, con una falsa enseñanza. Pablo escribió claramente del regreso de Jesús, pero la redacción aquí implica una diferencia entre la venida y nuestra reunión. Esto sugiere fuertemente que hay esencialmente dos venidas de Jesús. Una venida es para su iglesia, como se escribe claramente en 1 Tesalonicenses capítulo 4, y la otra venida es con su iglesia, para juzgar a un mundo rebelde. Bueno, aquí Pablo, ¿verdad?, claramente está hablando, ya, en esta carta, sobre la venida y nuestra reunión, que son dos cosas diferentes. ¿Ya? La venida del Señor se va a dar en dos fases, para que entendamos y me les quede a ustedes más claro lo que Pablo está diciendo acá. En la primera venida, ¿verdad?, es para la iglesia, es invisible. Nos juntamos con Él en los aires. Y la segunda venida, ¿verdad?, es visible, con la iglesia, para el mundo, ¿verdad?, y para Israel, su pueblo. ¿Ya? Por eso que hay una diferencia entre la venida y nuestra reunión, dice Pablo acá. ¿Ya? Les pedimos que no os dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar, dice Pablo, ni os conturbéis. Aparentemente un malentendido de la enseñanza de Pablo o una incorrecta aplicación de ella haya causado a los tesalonicenses a ser movidos de su modo de pensar y conturbarse. Aquí Pablo usó una fuerte fraseología, hablando de ambas, una repentina sacudida, movido de su modo de pensar y un estado continuo de malestar atribulado. Sus temores centrados en la idea del Señor ya está por venir. Como le dije anteriormente, ¿verdad?, alguien introdujo una enseñanza errónea con respecto a la venida del Señor, o envió una carta que no fue Pablo, y Pablo aquí está haciendo una apología, está contrarrestando y le está diciendo, ¿verdad?, no se muevan de su modo de pensar, sean firmes, ¿ya?, con respecto a la venida del Señor. El día del Señor, ya, aquí Pablo habla del día del Señor, ya. El día del Señor es un concepto con un rico trasfondo en el Antiguo Testamento y fue mencionado en la carta anterior de Pablo a los tesalonicenses. No es un solo día, pero un periodo asociado con efusión de juicio de Dios y la liberación del pueblo de Dios. Un aspecto importante del día del Señor es la gran tribulación descrita en Mateo capítulo 24, verso 1 al 31. Bien, cuando usted encuentre en verdad la palabra día del Señor, tanto en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, como en el Nuevo Testamento, se está refiriendo, ¿verdad?, no a un día cualquiera, un día ordinario. Se está refiriendo, ¿verdad?, a un día de juicio. Se está refiriendo, ¿verdad?, a un día en que Dios, ¿verdad?, va a sacudir al mundo, ¿ya? Y aquí Pablo habla del día del Señor. O sea, el día en que Cristo viene por su iglesia, ¿verdad?, y se va a manifestar a este mundo y va a juzgar a los malvados. En el capítulo 2, versículos 3 y 4 dice: nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto oculto,
tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. La antigua redacción griega para la apostasía indica una rebelión o una salida. Los eruditos bíblicos debaten si se refiere a una apostasía entre los que una vez siguieron a Dios o una rebelión general de todo el mundo. De hecho, Pablo puede tener ambas en mente, porque hay pruebas de cada una en los últimos tiempos, ¿ya? El punto de Pablo es claro: ustedes están preocupados de que estemos en la gran tribulación y que se han perdido el rapto, pero ustedes pueden saber que no estamos en la gran tribulación, porque todavía no hemos visto que la apostasía ocurra primero, ¿ya? O sea, Pablo le está enseñando aquí a los tesalonicenses de que antes que la venida del Señor surja, va a haber una gran apostasía en el mundo, ¿ya? O sea, el mundo, ¿verdad?, se va a rebelar en contra de Dios, se va a alejar de Dios. Eso quiere decir la palabra apóstata, aquel que se aleja, ¿ya? Muchos también se van a enfriar en la fe, se van a alejar del Señor. Dice, sin embargo, no hay ninguna buena razón para ver al hombre pecado ser otro a lo que el significado más llano es aquí, una persona individual que vendrá para la gran prominencia en los últimos días. Así fue como se entendía los primeros días del cristianismo. Los padres entendieron el anticristo para ser previsto, pero esta persona, ellos parecían no haberse formado ninguna idea específica, ¿ya? Bueno, una de las dos, ¿verdad?, señales, ¿ya?, de la venida del Señor, ¿verdad?, son, primero, manifestación, ¿verdad?, de apostasía. Va a haber una gran apostasía, o el mundo se va a alejar totalmente de Dios. Vemos nuestro día, hermanos, que el mundo está totalmente alejado de Dios. Los jóvenes no quieren nada con las cosas del Señor, ¿ya? El mundo no quiere nada con Dios. Está totalmente alejado de las cosas del Señor, las cosas espirituales. Segundo lugar, ¿verdad?, va a aparecer el hombre de pecado. ¿Quién es este hombre de pecado? Aquí mismo Pablo, ¿verdad?, en este versículo está dando la respuesta. ¿Ya? El hombre de pecado es el hijo de perdición, o sea, es el propio anticristo, que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, y es objeto de culto. O sea, el anticristo, ¿verdad?, no solo, ¿verdad?, va a poner al mundo contra Dios, sino que también va a hacer con que el mundo, ¿verdad?, y le va a exigir al mundo, ¿verdad?, que lo adoren, ¿ya? Porque dice es objeto de culto, o sea, él va a exigir adoración. Tanto dice que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Se da cuenta? Daniel describe a una persona individual, el príncipe quien está por venir, el rey altivo de rostro y el rey voluntarioso, ¿ya? O sea, aquí si Daniel, ¿verdad?, se está refiriendo al propio anticristo, ¿ya? Jesús describe a una persona individual, el que viene en su propio nombre, ¿ya? O sea, se está refiriendo al anticristo. Entonces, cuando Pablo habla aquí de las dos señales, ¿verdad?, que anteceden a la venida del Señor, ¿verdad?, que son apostasía y el hombre de pecado, se está refiriendo, ¿verdad?, al propio anticristo. Eso es lo que Pablo está dejando claro en la iglesia tesalonicense. En el capítulo 3, ¿verdad?, versículo 6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Que os apartéis, dice. Pablo ya le había dicho a los tesalonicenses que amonestaran a los ociosos. Aparentemente el problema aún persistía en cierta medida, así que les dijo que ahora disciplinaran a los ociosos en cuestión. El propósito de alejarse de estos desobedientes no era precisamente un castigo, sino más bien simplemente negarle a estos desobedientes la ayuda y el consuelo de la comunión del cuerpo de Cristo, hasta que se arrepintieran. Los ponía fuera de la iglesia y dentro del dominio de Satanás, el mundo, con la esperanza de que extrañaran tanto la comunión de la iglesia que se arrepintiera de su desobediencia, ¿ya? O sea, el problema en Tesalónica persistía, ¿verdad? Había gente que no quería trabajar, hermano. Había gente, ¿verdad?, que andaba ociosamente, desordenadamente. Entonces aquí Pablo, ¿verdad?, nuevamente vuelve a repetir el mismo tema de primera de Tesalonicenses, pero aquí de una forma ya más drástica. Nos manda, ¿verdad?, que sean estos ociosos, ¿verdad?, disciplinados, ya corregidos, ¿ya? Pablo era un ejemplo excelente entre los tesalonicenses, en que trabajaba duro para proveer para sus propias necesidades. Esto no era debido a que los apóstoles como Pablo no tuvieran derecho a pedir apoyo, más bien era porque quería dar un buen ejemplo de trabajo arduo y quería probar que cualquier acusación de que él predicaba el evangelio por ganancia personal era equivocada. Versículo 17, la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escrito. ¿Ya? O sea, aquí vemos, ¿verdad?, que
finalmente, ¿verdad? Pablo da a conocer de que es él el autor, ¿verdad?, de la carta, porque dice que de su propia mano ya él escribió, ¿verdad?, firmó esta carta. Como era costumbre, ¿verdad?, Pablo mismo escribió las palabras finales de la epístola con su propia mano. Esto era una demostración personal de afecto y una evidencia de que la carta era auténtica, que es el signo en toda carta mía, como dice el apóstol Pablo. Muy bien, Talmidim, Talmidam, que el Señor les bendiga grandemente. Terminamos así entonces primera y segunda de Tesalonicenses. Próxima clase vamos a estar estudiando la epístola a los Gálatas. Que el Señor les bendiga grandemente. Estudien, ¿verdad?, los videos, el material, para que así puedan entonces después responder las preguntas en la prueba. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén.